¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy le presentaremos un pequeño video sobre un testimonio revelador de la señora Luisa Justavino Ellington, el cual fue desalojado forzosamente por algunas autoridades comarcales en la comunidad de Gironday, específicamente en Chalite, donde ella pues muestra su descontento de lo que pasó en aquellos días. Entonces tenemos el testimonio de la señora Luisa Justavino Ellington y nos contará un poco sobre lo que ha ocurrido por parte de algunas autoridades tradicionales, algunas autoridades comarcales, otras autoridades gubernamentales, pues que están de cierta manera, indirectamente algunos están o directamente algunos están desalojando a la población Ove Buglé, a ciertas familias. Pues vamos a escuchar lo que nos dirá la señora Justavino Ellington Luisa. Entonces, desde un principio comenzaron a ocurrir los hechos. Él entonces comenzó a provocar desde un principio, porque en ese entonces él laboraba como reforma agraria y se sentía poderoso cuando ocurrió los hechos. Ese terreno nos pertenecía y lo trabajábamos. Comenzaron a buscar problemas y problemas. Yo no estuve en ese momento. Cuando yo llegué, seguí siendo dueño, pero él seguía disputando el terreno. Yo tenía ganados, 2 ganados recién paridos. Él lo echó al barranco, entre piedra. Después amenazó a mis padres de hacerle lo mismo. Luego se calmó todo. Pasados los días delante de mí, le dijo a mi papá. Él podía degollar a mi papá, así le dijo, pero él iría preso por el gusto. Mejor no iba a hacerlo. Después le respondí, usted es profesional. Según usted dice, usted habla 3 idiomas y te famas hablar 3 idiomas. No deberías hacerme esto. Yo tenía una mocha en la mano y me vi forzado a asustarlo. Solo por eso su mujer me pegó. Tengo un hijo llamado Eric Fernández. Aún no había nacido. Estaba embarazada 9 meses cuando ella me golpeó y fue gran amenaza. Pero mi familia no permitieron que nosotros peleáramos. Pues esto está pasando y sigue aún los problemas y me siento agotado porque él me acosa siempre. Si soy extranjero, entonces él ¿quién es? ¿De dónde es él? ¿Y de dónde soy yo? Ya no quiero más problemas. Hay que sacar a ese señor de ahí. El tigre que roba, hay que eliminarlo, señores. Es lo único que puedo pedir porque eso me está enfermando. Ahora mismo estaba yo allá en mi casa sin cuidado y me llamaron. Me dijeron algo urgente, salí corriendo para acá, me asusté. Por eso vine mientras el hombre ya está haciendo daño a esta familia. Él quiere boxeo con mi esposo. Él quiere que la mujer me ataque, pues no voy a hacerlo. Pues mi esposo y yo no vivimos de pelea, ya estamos mayor los dos. Pues ellos dicen, vamos a vivir en paz. Él es profesional según él y se fama hablando 3 idiomas, pues yo no. Él se cree poderoso. Con su letra o su estudio hacen las cosas. Sigue haciendo daños y daños. Lo que él desea lo hace. No hay ley para él porque él es profesional. ¿Hasta cuándo nos dejará en paz? Solo es eso. Ahorita mismo 6 familias están enfermos. Mi padre está enfermo. Mi hermana y sobrina están enfermos. Uno de ellos sufre de riñón. Otro tiene 30 años. ¿No vale nuestra vida entonces? El de él sí. Es lo único que puedo plantear. Pues gracias por escuchar. Esto es todo el testimonio que ha dado la señora Luisa Justavino Ellington de lo que un panorama o una ilustración de lo que está pasando realmente en la comarca Ove Buglé por abuso de autoridades, extralimitación de funciones por autoridades recientes electos por la población, en este caso en Gironday. Esto ocurre en otras comunidades también de la región Nedrini, región Codri y región Yocribo, dentro de las comarcas. Entonces, pues existe una gubernabilidad incompetente dentro de nuestro territorio. Pues ustedes comentarán y ya escucharon el testimonio y sacarán las conclusiones de lo que está pasando y verán de lo que dirán nuestros gobiernos o nuestras autoridades dentro de nuestra comarca Ove Buglé. Recuerden seguir para más información en nuestras redes sociales @PrensaNB Panamá. Repito, @PrensaNB Panamá.